Bueno, muchas gracias por haberme invitado a estar con quienes me han precedido y han tenido la larga historia de lucha que define todo este problema que estamos discutiendo, ¿no? El documental, quiero celebrarlo, es un testimonio que tiene toda esa virtud del testigo, del documentalista, que expone los problemas tocándolos con la punta de los dedos, sin resolverlos, o sea, tratando de que se puedan percibir en sus complejidades, en sus contradicciones, en las diferencias que hay entre los que participan en el documental como individuos y también como conjuntos de problemas. Los conjuntos de problemas aparecen también en toda su complejidad. La cuestión de los derechos humanos es la forma contemporánea de hablar de la moral, de la convivencia, de la sociedad. No es algo de lo que se pueda prescindir. No hay manera de plantear, y en esto también me va a tocar pegarle a la pobre Bonandini, porque nos irritamos con alguna... Porque además ese estilo provocador que intenta ser crítico, bueno, define una serie de diferencias y de problemas, ¿no? Efectivamente no hay tal conflictividad entre el pasado y el presente. Pero también, y esto no solamente por lo que decía ella en la película, sino por algo que uno se encuentra en la vida política y en la vida cultural, no hay exterioridad, no hay una fuera de los derechos humanos, no hay modo de pensar la vida en común sin definirla en términos de los derechos humanos, con todas las dificultades, complejidades y limitaciones que tienen, que estaban en algunos testimonios, ¿no es cierto? Es decir, hay una crisis de los derechos humanos, de las doctrinas y de la juridicidad de los derechos humanos, por la misma razón por la cual se trata de una promesa no realizada y el transcurso del tiempo no hace más que poner más en evidencia lo que no está realizado, al mismo tiempo que se lucha por ello. Es el problema que ocurre con la expresión nunca más, que es decisiva, la expresión nunca más, que uno podría decir que surge en el 48, en los términos en que está vigente, es decisiva, y sin embargo está siendo desmentida desde el mismo momento en que se enuncia. Desde ese mismo año en que se había enunciado y declarado, ya se estaba transgrediendo y vulnerando. No es la coherencia lo que nos da cuenta de la cuestión de la vigencia de derechos humanos, ni la vigencia se verifica por un estado ideal o porque se han resuelto las cuestiones que se denuncian. No es eso lo que determina la valía de la cuestión de derechos humanos, ni tenemos tampoco que definir esa valía porque, insisto en esto, el lenguaje de los derechos humanos es el lenguaje de la convivencia y de la socialidad en la época contemporánea. Esto hay que asumirlo como una premisa, como un punto de partida. Sin ese punto de partida no hay otra manera de abordar de un modo productivo, de un modo que sea éticamente sustentable la cuestión de la convivencia social. La relación con el ambiente, con la naturaleza, con la tierra, tal como se plantea en la película, también es profundamente conflictiva, profundamente contradictoria. Si uno se pone a analizar, por eso me parecía tan importante la mirada del documentalista, porque cuando uno empieza a discutir con cada uno de los que intervienen en la película, se encuentra con múltiples contradicciones entre todos esos actores. O sea, respetar culturas ancestrales nos hace entrar en conflicto con las problemáticas de género, inmediatamente, porque los temas que tienen que ver con lo etario, con cómo se define la violencia simbólica o física respecto del género, inmediatamente entra en colisión con la cuestión intercultural, por dar un solo ejemplo, y uno podría decir muchísimos otros. La cuestión del extractivismo entra en conflicto con alguien que pide un médico en un lugar extremo y que tiene que explotar el planeta para poder desarrollar la tecnología que hace posible la asistencia. Es decir, nos encontramos con múltiples contradicciones. No es el malestar, ni el resentimiento, ni el fracaso lo que nos hace valorar la vigencia de derechos humanos. No es nada de todo eso. Yo quiero mencionar una cuestión que tiene que ver con la historia más remota. Lo que nos interesa discutir aquí sí proviene de las experiencias traumáticas. Son las experiencias traumáticas las que ponen en evidencia lo que nos hace discutir las cuestiones de la convivencia. Y el paradigma es la esclavitud. El paradigma es la emancipación de la esclavitud. Hay una ventaja que tiene ese paradigma, que es que la historia de la emancipación de la esclavitud no tenía como condición definir cómo se iba a vivir en libertad.
compromiso con cómo va a ser esa vida libre. Esto ahora ha cambiado, eso es lo que hay que entender, ha cambiado. Hoy en día no podemos pensar así la libertad, pero el espíritu, la razón que la libertad produjo en toda la historia sigue teniendo vigencia, porque es lo que hace posible a cada ser humano saber que está siendo humillado o que está siendo maltratado. Nadie le pregunta a un experto, ni a un abogado, ni a un biólogo, ni a un médico, ni a un arquitecto, si está siendo humillado o si es justo o es injusto lo que está ocurriendo, porque hay algo en el espíritu humano que proviene de toda esa memoria histórica, de esa memoria ancestral, que nos hace rebelarnos contra la injusticia, contra la opresión, contra la esclavitud. Bueno, ese era el testimonio de las madres. Las madres no eran expertas, no sabían nada sobre lo que estaba ocurriendo, y fue esa semilla, esa brecha que se produce en ese quiebre que se produce de la normalidad, de una aparente normalidad, ese rasguido, ¿no? Esa rajadura que se produce en una vida que parecía sin problemas, lo que abrió una perspectiva que produjo una verdadera revolución en la cultura moral de la humanidad, porque por eso tiene un lugar semejante y ha sido tan ejemplar. Y eso ocurrió a partir de algo que, aclarando los términos, uno puede definirlo como una intuición, que es la intuición que tiene un niño cuando sabe que está siendo maltratado, que lo tienen también los animales, porque también la cuestión de los derechos humanos hoy ha quedado incompleta frente a la animalidad. Somos solidarios con las otras especies también, no es solamente una cuestión de lo humano. Así que es una cuestión en donde el trauma sí nos sirve ejemplarmente. Sabemos que la emancipación de la esclavitud es lo que alimenta nuestra percepción de cómo es la convivencia también en la actualidad, solo que en la actualidad la vida es compleja, es intercultural, es translingüística, es transgenérica, es transespecie. Por lo tanto, la enorme diversidad de conflictos y de problematizaciones que se producen alrededor de tantas cuestiones hacen que tengamos que definirlo como un plexo de cuestiones tecnológicas, jurídicas, lingüísticas, de gran densidad, que no nos permite abordar todo el problema de una vez, ni resolverlo, ni someterlo a un juicio sumario sobre si está bien o no lo que está ocurriendo. Me parece que esa es una cuestión que también habría que definir a Pino, ¿no? En la película, de cómo se juzga una determinada coyuntura, un determinado estado de cosas. Por supuesto que hay un riesgo en decir, en celebrar tanto que se ha progresado en América Latina y en Argentina de un modo sobresaliente para nosotros respecto de la política de Estado y respecto de cuántas cosas se han logrado. Hay un riesgo, siempre hay un riesgo en la conmemoración y en la celebración, siempre hay un riesgo de olvido, siempre hay un riesgo de reducción, siempre hay un riesgo de no ver las otras cosas que están ocurriendo. Por eso es tan importante el trabajo de la Comisión por la Memoria, porque es una iniciativa que ha surgido del campo de derechos humanos en relación a las experiencias traumáticas, pero que interviene sobre lo que ahora no se ve, lo que no vemos en la actualidad, que es sobre todo la situación de las cárceles, ¿no? Siempre hay cosas que no vemos. Esta es una lucha permanente. Yo hoy quiero decir aquí que la palabra pobre la tenemos que dejar de usar. No hay tal cosa como los pobres, porque pobre es un estigma. Es una palabra que reduce a alguien a un destino, que establece un prejuicio, que naturaliza el destino que tienen las personas que están en esa condición. Tendremos que empezar a hablar de otro modo. Tendremos que empezar a hablar como hablamos de personas en situación de calle, que no decimos como se decía antes, mendigos y tantas otras palabras, sino decimos que hay una situación por la que una persona está pasando, y también la pobreza es una situación por la que una persona está pasando, y esa situación puede variar a veces por cómo se emiten las estadísticas, que es lo que hace a las derechas burlarse de los gobiernos populares, jugueteando con las estadísticas y planteando que la sociología de la indigencia o de la pobreza cambió un milímetro, entonces se descalifica completamente toda una política popular, cuando en realidad lo que hay es una situación compleja por la que las personas pueden pasar, entrar y salir, y respecto de la cual no deben estar estigmatizadas. Lo hemos visto en el documental, esos blindados aplastando autos están dando cuenta de qué es lo que realmente están definiendo, no la resolución de los problemas de la gente que está viviendo ahí, sino quién tiene el poder. Y el poder se verifica por aplastamiento, ¿no? Así que bueno, tantas cuestiones que van a quedar pendientes por hablar, y gracias por esta discusión.